Buenas tardes, familia querida. Pues nos volvemos a encontrar en este precioso día, un día en el que tenemos para reunirnos, para poder juntos compartir y disfrutar la palabra. Y bueno, pues vamos a darnos ese tiempo precioso y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Señor, te agradecemos en este día por la vida que nos das, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, porque hemos constatado, Padre, cada día tu fidelidad, tu misericordia y sobre todo, Padre, hemos podido llegar hasta este día con bien. Muchas gracias por cada miembro de nuestra familia y por todas las bendiciones, Señor, con las que tú nos rodeas cada día y en cada momento. Bendecimos tu nombre y en esta hora bendecimos tu palabra, Señor, porque queremos ser bendecidos también con ella. Danos dirección, permítenos, Señor, que podamos comprender los misterios tuyos, comprender los alcances que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Te lo pedimos en esta hora. Perdona nuestros pecados, Señor, y ten paciencia todavía con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, y pon en cada corazón, Señor, el anhelo que tú has designado en los cielos para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, pues después de esta breve oración, pues yo quisiera que pudiéramos empezar con un pasaje, un versículo que nos va a dar pauta para empezar con el tema de este domingo precioso. Y dice en Juan 16:33, la palabra de Dios dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, estas palabras son palabras dichas por el Señor Jesús. Y bueno, pues de alguna manera él ya estaba siendo un testigo, ¿verdad?, en carne propia de todo lo que estaba padeciendo y aconteciendo. Y bueno, y como él, y en esta palabra, pues vamos a ver a nuestro personaje de este día, en esta meditación, que es un personaje fantástico, fantástico no en el sentido, hermanos, de lo irreal, sino un hombre fuera de serie, un hombre de verdad usado de una manera poderosa con el Señor, como también puede ser usado tú, como también puedo ser usada yo, como cualquiera que se disponga a obedecer y a creer al Señor, pues todos tenemos esta posibilidad de ser conducidos por nuestro Señor. Y bueno, pues este personaje es Pablo. Y no me vas a creer, pero fue de una manera muy interesante cómo es que yo llego a este pasaje y cómo yo llego a este mensaje que quiero compartir contigo. Pero bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la meditación de esta palabra. Y bueno, pues nos vamos a ir a Hechos 23 y vamos a leer completito este capítulo 23. Pero yo quiero decirte algo antes para que tengas de alguna manera un panorama general de por qué estamos aquí, por qué Pablo también está en este momento de la historia, en esta situación tan interesante y tan difícil a la vez. Bueno, pues te quiero comentar de que Pablo llega a Jerusalén por varios motivos. En primer lugar, se había despedido de la iglesia de Éfeso y estaban muy tristes, estaban desconsolados porque Pablo les ya había anunciado que era quizás la última vez que se iban a ver. Y es una despedida muy emotiva porque obviamente la iglesia al oír estas palabras de Pablo, pues siente en su corazón que es una despedida total, completa. Y entre abrazos y lágrimas seguramente,
pues dejan ir a Pablo a Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer Pablo a Jerusalén? Bueno, pues fíjate que Pablo había ido antes a Macedonia por una ofrenda voluntaria para llevarla a la iglesia de Jerusalén. Y al tener esa ofrenda mecida, ¿verdad? Y rebosada, pues él iba a llevar esta ofrenda a la iglesia y al líder que estaba en ese momento al frente de la iglesia de Jerusalén. Y a la vez, pues también iba a darle un informe de lo que había estado sucediendo, de lo que había estado viviendo y temas, ¿verdad?, que tenía que tratar con la iglesia. Y a eso llega a Jerusalén también. Tenía un doble propósito. El llevar una ofrenda y por otro lado entrevistarse con Jacobo o con Santiago, que es otro nombre sinónimo de él, y poder conversar, pero también poder informar de la labor misionera que estaba realizando. Y esto es algo bien, bien, bien bonito, ¿no? En donde esta parte de la coinonía entre la iglesia tiene que ser y se tiene que dar. Y bueno, pues llega allá y cuando llega, pues están pues felices de recibirlo y pues también quieren advertirle de que pues los judíos que están en Jerusalén no están como que muy contentos con Pablo y lo están esperando, ¿no? Y lo están esperando porque ellos de alguna manera se han sentido ofendidos con Pablo porque ellos decían que estaba en contra de la ley de Moisés, que le estaba contrariando y que por otro lado también estaba hablando o poniendo en crisis la situación de la circuncisión. Definitivamente estos eran decires de estos judíos que no tenían nada que ver, ¿verdad?, con realmente lo que estaba en la esencia, ¿verdad?, en el mensaje de Pablo. Pero bueno, ellos se sentían muy ofendidos y de alguna manera pues querían no aclarar las cosas, sino que lo que querían era echarle mano y matarlo, nada más. Y la iglesia de Jerusalén pues no ignoraba estos planes de estas personas y le advierten a Pablo lo que está sucediendo, lo que está, ¿verdad?, en el decir silencioso de este lugar. Y entonces, pues hablan con Pablo y le dicen, mira Pablo, a propósito de que vienes y que estás aquí y que van a ser las festividades en las que tú quieres participar, mira, para no contrariarlos y que vean que tú estás cumpliendo la ley, mira, tenemos a estos 4 jóvenes, esto sucede en capítulos anteriores, te estoy haciendo como un marco para que me puedas entender lo que quiero transmitirte en el capítulo 23. Entonces le dicen, mira, tenemos aquí estos jóvenes, 4 jóvenes, ellos van a hacer un voto. ¿Qué te parece de que tú pagas el voto de estos chicos, los llevas tú a la iglesia, haces tú el mismo rito y bueno, de alguna manera van a ver que tú estás cumpliendo con lo que dice la ley y no los vas a contrariar? Y Pablo, al escuchar este consejo, ¿verdad?, de la iglesia de allá, no tiene ningún problema. Él es un hombre, pues vamos a ver ahorita una palabra muy interesante, muy consciente entre lo que piensa y lo que hace. Y entonces obedece esta indicación. Pero lamentablemente cuando ya en un corazón malvado, ¿verdad?, está el deseo de hacer daño, pues lo va a hacer. Este día que sucede esta situación, pues llegan los judíos, se sienten ofendidos nuevamente porque dicen que Pablo ha metido a un miembro gentil a un lugar en donde solamente los judíos podían estar presentes y eso no era verdad.
arrastran, lo llevan hasta un punto en donde quieren que sea enjuiciado y aún sea aprehendido, y ahí interviene el tribuno, que en este caso es Claudio, y Claudio interviene y entonces dice qué está sucediendo, y entonces pues le dicen estos hombres lo que este Pablo ha hecho, y él entonces, Pablo hace referencia a que es un ciudadano romano, porque pues ya lo querían sentenciar, y al ser un ciudadano romano, pues tenía derechos, y uno de los derechos era de que tenía que tener un juicio, y a partir del juicio, entonces, una sentencia. Cuando esto lo oye este tribuno, pues esto es muy delicado, porque no eran tan apegados ellos a la ley, a la norma, a lo jurídico, ¿verdad? Que entonces pues van a respetar a este varón, y entonces no van a hacer lo que los judíos de primera quisieran hacer. Entonces lo ponen, lo arrestan, lo llevan, y entonces van a escuchar, o este tribuno va a escuchar el dicho de Pablo hasta que esté delante del Sanedrín. Y el Sanedrín era un grupo de personas de origen judío, y hablando un poquito de esta asamblea, o de estas personas, bueno, pues tú te vas a encontrar que tenían que ser un mínimo de 23, pero también era un máximo de 70 personas que formaban este Sanedrín, y también tenía que estar presente el sumo sacerdote. Entonces ya hacían 71 los miembros totales de esta asamblea, de este grupo de consejeros, de ancianos. ¿Y quiénes formaban al Sanedrín? Bueno, pues eran gente muy importante, muy prominente, y dentro de los prominentes pues se encontraban los fariseos, se encontraban los escribas, se encontraban los saduceos. Y como tú verás, pues es un grupo muy interesante de personas que se encontraban en ese lugar. Y entonces, pues bueno, se presenta esta situación, y vámonos a nuestro texto, porque después ya de este breve preámbulo, pues bueno, tú me vas a ir entendiendo más en qué parte sigue la historia. Y bueno, pues fíjate que esta predicación se llama Un gran fuego. Y vamos a hablar de este gran fuego en dos momentos. Uno, en el texto bíblico, pero en un segundo momento, en ese mismo tenor de un gran fuego, pero aplicado a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no olvidemos el mensaje o la escritura que acabamos de leer, que confiemos en el Señor, ¿verdad? Porque en este tiempo pasaremos por tribulaciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Y si nosotros estamos con Él, pues hermanos, estamos del lado correcto. Entonces, vamos a iniciar en el versículo 30 del capítulo 22 de Hechos, y dice que al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas, aquí estamos hablando del tribuno, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces ya es al día siguiente del arresto de Pablo. Ahora entonces están los consejeros, están estos ancianos, está esta asamblea. Y por cierto, te quiero comentar que Sanedrín significa los que se sientan juntos, fíjate. Y aquí son pues un buen, ¿no? Un buen de consejeros, de ancianos, de hombres puestos para mediar
la situación, resolver la situación y vamos a ver qué va a suceder en esta reunión del Sanedrín. Ahora, con Pablo como acusado y con la presencia de la autoridad, en este caso de Claudio, el tribuno. Y dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Fíjate la seguridad de Pablo al hablar frente a este grupo. Y menciona algo muy interesante, hermano. Yo quisiera haberte leído todo, pero mira, vamos a ir saboreando este pasaje porque de veras que es encantador. Es encantador porque Pablo está a punto, está ya haciendo la plataforma, ¿verdad?, para encender un gran fuego. Y entonces dice que se dirige respetuosamente a ellos y les dice que con buena conciencia ha vivido delante de Dios. Fíjate qué importante, hermano, es la coherencia entre lo que tú piensas y entre lo que tú haces, entre lo que Dios dice y entre lo que el hombre manda, pero también la posición en la que tú te vas a ubicar. Es muy importante. Y Pablo sabía perfectamente el lado y el piso en donde estaba él parado. Y habla de buena conciencia, de una coherencia. Y mientras que él está hablando, fíjate, inmediatamente dice que el sumo sacerdote Ananías, que por cierto no era el que le tocó el juicio de Jesús, sino que este Ananías había sido un hombre impuesto por Herodes, y entonces era un hombre, pues no sabio, no era un hombre con una visión, ¿verdad?, que tenía que tener un sumo sacerdote, un intercesor. Ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Fíjate nada más. Ahora el que está, ¿verdad?, pareciera inconformándose, pareciera que es Pablo, ¿verdad? Pareciera como que está diciendo algo indebido cuando está delante de la autoridad, pero él sabe perfectamente quién es este Ananías, sabe de su testimonio, sabe de cómo se dirige, sabe cosas incorrectas de él. Pero fíjate cómo esta parte de golpearle la boca de parte de Ananías, ¿verdad?, hacia Pablo, no es solamente por lo que dice. Mira, esta parte de golpear la boca es un método judicial, hermano, para que el que hablaba una falsedad, fíjate, el sistema religioso siempre tenía que poner un orden, tenía que entrar, ¿verdad?, en esa situación. Y en esta particularmente, Pablo no está hablando ninguna mentira ni ninguna falsedad. Fíjate que ahorita vamos a oír qué fue lo que dijo, pero no era ninguna falsedad. Pero obviamente él estaba del otro lado, Ananías estaba a favor de los judíos, que obviamente les era muy incómodo, no solamente Pablo, sino toda su enseñanza, todo su proceder, ¿no? Entonces, Ananías pide que le golpeen la boca y entonces Pablo pues se inconforma en el momento y entonces esta parte de Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Fíjate nada más. Y
Esta parte es bien interesante porque Ezequiel 13, del 10 al 13, habla acerca de estas figuras religiosas que están haciendo lo incorrecto y que por dentro de sí están podridos. Y la imagen que nos presenta Ezequiel, ya te dije la cita, tú la buscas y la lees después. Nada más te digo este detalle, pues son paredes que están corroídas, que están débiles, que están inclusive hasta contaminadas, y en un momento dado estas paredes se van a deshacer, van a caer. Entonces así le dice pared blanqueada. Y entonces pues hay otros pasajes en donde inclusive, ¿verdad?, se les llama sepulcros blanqueados, en donde un sepulcro sabemos que es el que guarda un cadáver, un cuerpo en descomposición, y que tarde o temprano pues contaminará y hará toda esa corrosión o esta corrupción en todo alrededor de donde se encuentra este cadáver, ¿no? Pero bueno, entonces se inconforma Pablo, y esto, imagínate nada más que lo diga delante de la autoridad y una como tener una asamblea en donde de alguna manera tampoco están muy conformes con él, se ofenden, y entonces uno alza la voz y le dice, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Fíjate, se inconforman, como que no les gustó esa expresión de Pablo porque la vieron como una falta de respeto. Y Pablo entonces nuevamente toma la palabra y dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y fíjate que aquí lo dice Pablo, pero con toda intención de causa y efecto, porque él dentro de sí está preparando, hermanos, un gran fuego. Fíjate nada más. Sabía Pablo, hablando de la buena conciencia, hacia dónde se iba a dirigir y qué era lo que iba a provocar en medio de esta asamblea de ancianos y de Sanedrín. Entonces, él de alguna manera dice, se disculpa, parece que le dice entonces que pues escrito está que él no puede maldecir a un príncipe de su pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Fíjate, qué proclamación, qué declaración tan poderosa está haciendo Pablo en este momento, y está encendiendo la mecha de una cuerda que está con un propósito, está con un fin de llegar a un gran barril con, ¿cómo se llama esta? Pólvora, ¿no? Para que truene. Y ya la prendió y ya empieza a correr, ¿verdad? Así el fuego por esa cuerda. Y él ya sabe que hay fariseos y que hay saduceos, y sabe que entre ellos hay una división doctrinal importantísima, pero él se va al cuello, ¿verdad?, de los saduceos, y entonces dice que a él lo están acusando sobre la esperanza en la resurrección, ¿verdad?, de los muertos. Y nosotros sabemos que estos saduceos, ¿verdad?, son un grupo que no cree en la palabra, hermanos, no se alinea a lo que la palabra de Dios dice, y por eso eran enemigos de la palabra de Dios. Porque estos saduceos eran materialistas, estos saduceos no creían en la inmortalidad del alma y mucho menos del más allá. Ellos tampoco creían en un juicio final, pero todo esto era muy a su conveniencia, hermanos, porque de alguna manera ellos podían vivir y hacer lo que quisieran. Y por otro lado, pensar que solamente el alma dormía cuando nosotros o nuestro cuerpo dejaba de respirar o de moverse o de pensar o de tener voluntad.
que pensaban que solamente dormía, no pasaba nada. Pero de eso a que hubiera vida y un juicio, no, y mucho menos una resurrección. Y esto, obviamente, que era la esencia de este grupo saduceo, pues pone en conflicto, ¿verdad?, a los fariseos y a los escribas. Y fíjate cómo este gran fuego que ha sido prendido, pues va a tener su objetivo y la bomba pues va a estallar, ¿no? Entonces dice, varones, yo soy fariseo, se identifica como fariseo y ya sabemos que él inclusive fue criado, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, dice. Cuando dijo esto, se produjo disensión. Fíjate, la estrategia de Pablo al encender esta mecha de este gran fuego era causar disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Y qué sucedió? ¡Pum! Estalló la bomba. Entre ellos empezaron a inconformarse porque obviamente los fariseos tenían otra formación doctrinal y sabían o estaban de acuerdo con Pablo, pero los saduceos empezaron a incomodarse, a enfadarse, a gritonear que eso no era cierto, que era una infamia, era una falsedad y paz. La asamblea se divide. Porque, dice la Escritura, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas. Y fíjate aquí la función del escriba era muy importante porque ellos eran consejeros que resolvían o su función era la de resolver los conflictos. Entonces se levantan los escribas, dice que de la parte de los fariseos que estaban contendiendo y dijeron, ningún mal hallamos en este hombre que si en espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza, ¿no? Y es interesante ver esta intervención que tiene aquí el tribuno, porque en el capítulo anterior, cuando están acusando a Pablo de que hizo algo incorrecto, ¿verdad?, en el templo, entonces él se identifica como judío, pero también como fariseo, pero también como ciudadano romano. Y en la época antigua, hermano, tú podías ser un ciudadano romano por nacimiento, pero también tú podías ser un ciudadano romano porque adquirías tú ese documento que te validara como tal, pero te costaba dinero, te costaba un precio. Y de hecho, Claudio le dice que él había pagado precio para tener la ciudadanía romana, pero pues le maravilla mucho saber que está frente a un verdadero ciudadano romano. Entonces, pues él interviene, le rescata nuevamente por segunda vez, ¿verdad? Rescata a Pablo y lo lleva resguardado a la fortaleza. Y bueno, vamos a leer esta segunda sección porque obviamente adentro hay un grupo, pero también dentro de ese grupo de gente prominente pues se encuentran judíos prominentes, judíos que seguramente fueron los que lo cacharon, ¿verdad?, en el templo, lo acusaron y ahora se encuentran ahí y quieren, ¿verdad?, correr sangre y quieren que en ese momento pues se le dé el castigo que merece a Pablo y ahí están presentes, ahí no se quitan, ahí están. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede y de igual manera en este relato. Y entonces, a la noche siguiente, fíjate qué poderoso. Yo creo que Pablo en prisión, pues no era la primera vez, pero él está enfocado en que el Señor le ha dado una comisión y que el propósito por el cual se encontraba en Jerusalén era que tenía que estar delante de los grandes.
Pero además, hermano, había recibido de parte del Señor la indicación que él iría a Roma. Por lo tanto, no dudaba que el plan de Dios se abortara, sino que por el contrario, Pablo está pensando que esta tribulación era pasajera. Pero con todo y lo que tú quieras, como seres humanos vivimos el desánimo, sufrimos el desánimo. Nos va a poner en jaque si lo que estamos haciendo viene de Dios o es de nuestro corazón o es de una manera arrebatada. Pero sabes, siempre Dios va a intervenir y va a mostrarnos si lo que estamos haciendo viene de parte de Él. Y fíjate que dice la Escritura en el versículo 11, que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, fíjate cómo en ese momento Pablo se sintió seguramente abrazado, vio la firma, la autorización del jefe, ¿verdad? Para lo que él estaba haciendo. Y eso es algo, hermano, formidable, porque fíjate cómo pareciera como que Dios está muy lejos, pero Dios es un Dios cercano. Dios no descuida a sus hijos, ni tampoco la obra, ¿verdad?, que Él ha depositado en las manos de cada uno de nosotros. Y digo de todos nosotros, porque también nosotros estamos inmersos en esta comisión, gran comisión que el Señor ha dejado para la iglesia en este tiempo. Y venido el día, seguramente en ese momento, hermanos, Pablo pudo dormir y soñar hasta con los angelitos, ¿no? Entonces descansó y dice que venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Y fíjate, hermano, cómo el mal se une para tomar fuerza, ¿verdad? Y ahora vemos a estos judíos que se sintieron ofendidos de principio, que ahora ante la asamblea se ven que de alguna manera lo que ellos esperaban no trascendió y ahora ellos se juramentan, ¿verdad? A que dice que no van a comer, se meten en un ayuno, ¿verdad? Radical, que no van a comer ni van a beber hasta que no vean esta petición cumplida, ¿no? Y aquí, hermanos, vemos de veras lo que es un fanatismo religioso, de verdad, de verdad. Fíjate, ¿cómo es posible que yo pueda desear la muerte de otro a ese nivel, ¿no? A ese grado en donde yo me voy a meter en un ayuno y me voy a poner en sacrificio para que yo pueda conseguir, ¿verdad? El propósito que yo quiero o que quiere mi corazón. Y entonces dice que los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Fíjate nada más este corazón tan malvado y mira cómo estos planes de verdad vienen de un corazón que no ama, vienen de un corazón en donde no se aprecia la vida ni al otro, ¿no? Y ve que esto, en el momento en el que sucede, ya
pues cuántos siglos, ¿no? Ahora en este tiempo tan delicado que estamos viviendo, pareciera como que este periodo de pandemia, este periodo en donde vimos que todo el mundo estaba ante un espíritu de muerte, en donde no era posible asegurar si tu vida iba a continuar o ibas a perecer, fíjate, debió haber causado un impacto en la humanidad. Y pareciera, hermano, que no pasó nada. Como que qué nos hace falta vivir para poder reaccionar a un cambio, ¿verdad?, en nuestra vida contundente, en donde yo pueda marcar un antes y un después. Pues bueno, fíjate cómo la humanidad no ha mejorado. Y en el caso de nosotros en este tiempo, esta situación por la que nosotros atravesamos en algunas personas no provocó ni una mella, nada, nada. No provocó nada. Y bueno, estos hombres malvados y perversos hacen este complot, ¿verdad?, contra de Pablo, y quieren el apoyo del Sanedrín para que con el pretexto de volverlo a traer, entonces ellos lo pesquen antes y lo maten. ¿Qué sucederá? Bueno, pues este motivo que te voy a leer, fíjate, fue el que me enganchó a este pasaje. Y ve nada más lo que pasa. Y entonces dice, más, versículo 16, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Fíjate, hermano, cómo la providencia de Dios tiene en el momento exacto a la persona exacta para que escuche lo que tiene que escuchar. Y muy poco, hermanos, vemos o escuchamos de familia de nuestros grandes personajes. Y aquí tenemos la presencia del sobrino de Pablo, fíjate, qué importante que estuviera en ese momento. Y yo digo, providencialmente Dios lo tenía ahí para que se diera cuenta él de lo que estaban tramando en contra de Pablo. Ahora, aquí nos dice más adelante que era un joven, pero fíjate, ve cómo se dan estos eventos y vamos a poder pensar aún en la edad que tenía este sobrino de Pablo, porque es interesante, esto fue lo que a mí me atrapó, porque a saber dice que era el hijo de la hermana de Pablo, entonces era su sobrino, hijo de su hermana. Entonces entra y le dice a Pablo lo que oyó, y le dice Pablo, después de que se entera de lo que le dijo el sobrino, Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Fíjate. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Bueno, pues yo quiero decirte, hermano, que había privilegios para los ciudadanos romanos. Y en el caso de a esto que apeló Pablo como ciudadano romano, le permitía de alguna manera, como uno de sus derechos también, que los familiares o algún familiar lo visitara. Obviamente no era un lugar apropiado para una mujer, entre otros, ¿verdad? Pero bueno, aquí esta mujer tenía un hijito y aunque dice este joven, en el momento en el que vemos cómo el tribuno toma de la mano a este joven, pues como que no es tan joven, como que es un niño, como que es una persona de menor edad. Entonces le dice lo siguiente, ¿no? Dice, ¿qué tienes que decirme? Y ahora vamos a oír
el testimonio de este niño. Bueno, yo le voy a llamar aquí niño porque entre hombres, y menos entre hombres, no se agarran de la mano a ver, ven para ver qué me tienes que decir. No, aquí este era un niño, era para mí alguien de menor edad. Y entonces este joven o este niño, ¿verdad? Le dice, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, palabra textual, ¿verdad? De lo que él escuchó. Fíjate qué importante es escuchar con atención, porque aquí no está poniendo ni más ni menos. Está diciendo, ¿verdad? Lo que escuchó y puso atención. Entonces ve, hermano, lo importante que es el saber escuchar, el poner atención a ciertas cosas en donde Dios puede estar abriendo tus oídos para que tú percibas la verdad de las cosas. Y aquí entonces le dice, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le haya dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Entonces, ve, el mensaje llegó a la persona y a la autoridad correspondiente para que Dios pudiera usar a estas personas a favor de Pablo. Y ve nada más lo que sucede. Bueno, a mí esta parte me emociona porque creo que muchos de nosotros hemos podido experimentar en nuestra propia vida esa intervención de Dios a tu favor. Y dice que llamando a 2 centuriones, obviamente estamos hablando del tribuno, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, hermano. No era uno, no eran dos, no eran 10, 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Fíjate, lo va a poner bajo resguardo. Es un prisionero importante, es ahora que ha escuchado este tribuno lo que quieren hacer, pues bueno, él tenía que resguardar y ponerle escudo, ¿verdad?, alrededor, porque no era un cualquiera. Entonces, algo que también ellos temían como autoridades era que al no cumplir con su función, pues también iban a correr o estaba de por medio su vida o iban a correr una fortuna igual o peor, ¿verdad?, si les pasaba algo a los ciudadanos romanos que no habían sido juzgados, porque no sabías si era inocente o si era culpable, pero hasta que no se demostrara lo contrario, era un ciudadano romano y tenía todo el derecho de estar protegido y salvaguardado. Entonces, como todo debe de ser en orden, ¿verdad? Este hombre le envía una carta a Félix. Claudio Lisias escribe a Félix, que era el gobernador de ese lugar. Y entonces le dice, ve la carta, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, allá cuando lo encontraron en el templo la primera vez. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Fíjate, está diciendo, narrando los hechos, que fue esta reunión segunda, ¿verdad?, al otro día, cuando se reúne el Sanedrín. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Fíjate, hermano, cómo no cabe duda que las autoridades están porque tienen discernimiento, porque aún hasta siendo hombres gentiles,
Dios nos ha dado a todos una conciencia y un discernimiento para poder saber cuándo es verdad y cuándo hay una mentira o cuándo hay otro motivo, ¿verdad?, por el cual quieren deshacerse de alguien. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. ¿Tú crees que cuando estos judíos juramentados vieron a la tropa, vieron a estos lanceros, vieron a estos jinetes? Y hermanos, esta parte es bien interesante porque ellos estaban representando lo que a lo mejor ahora en nuestro tiempo vendrían siendo esta Guardia Nacional, ¿verdad? Contra la cual, pues bueno, es la máxima en el resguardo de un ciudadano y pues no podrían, ¿verdad?, ir en contra de él. Así que se despide en esta carta Claudio Lisias y le dice que te la pases bien. Y bueno, vamos a seguir. Y dice que los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta. Preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, o sea, de Tarso, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Lo pusieron nuevamente de una manera salvaguardando la vida de Pablo. No habría forma de que ni los judíos ni alguno por ahí, ¿verdad?, pudiera traspasar todo este cerco, todo este escudo que Dios había puesto alrededor de Pablo. Y bueno, pues la historia no termina aquí, pero yo sí el mensaje, hermano, porque te hablaba de un gran fuego. Y este fuego que de alguna manera intencionalmente provoca Pablo en esta reunión con el Sanedrín, le va a dar la oportunidad de no caer en situaciones, ¿verdad?, de querellas que ya había hasta dentro del mismo grupo, y poder seguir enfocándose en la función por la cual él había sido comisionado. Y la estrategia, hermano, que él utilizó para crear este fuego también fue la disensión. Estamos hablando ahorita del texto. Y algo muy interesante es cómo en medio de este fuego, de este caos, de esta situación que se da entre el pensamiento y la doctrina de estos hombres, pues entonces Dios interviene. Jesús, el mismo Señor Jesús, se presenta, ¿verdad?, delante de Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, hermanos, si quisiéramos nosotros ver este pasaje que tiene para mí, ¿cuál es el mensaje de este domingo para mí? Pues es este que el Señor te dice: ten ánimo, porque así como has testificado de mí, lo seguirás haciendo, pero ahora a otro nivel. Y hermano, es importante que esto lo tengamos muy presente y de aprovechar los tiempos. Porque fíjate que en este tiempo de prisiones de Pablo, en este tiempo que él va a estar prisionero en Jerusalén, se cumple una profecía que el profeta Agabo había dicho, ¿verdad?, antes de llegar a Jerusalén, en donde tomó él el cinturón de Pablo, lo enredó
y estaba diciendo que eso le acontecería al dueño de ese cinto. Y este era Pablo. Pablo estaba viendo que el mensaje se había cumplido, él ya sabía que una cosa de estas sucederían, pero pues esto no quiere decir que no le hubiera dado un temor o que no sintiera él esa situación, ¿verdad? Aunque pues como no era la primera vez, pues sabía que el Señor estaba con él, el Señor se manifestó, lo afirmó, pero pues también ahora él sigue enfocado en este propósito mayor que tiene de parte, en esta comisión que tiene de parte de Jesús. Y ahora, hermano, pues yo te decía que este gran fuego es también lo que el Señor quiere que nosotros lo tomemos y lo retomemos en este día. ¿Por qué? Pues porque en este tiempo de prisiones de Pablo, que él estaba aprovechando el tiempo, nosotros hemos tenido un tiempo bastante suficiente de resguardo en nuestras casas. ¿Y qué es lo que hemos hecho en este tiempo? ¿Cómo hemos aprovechado el tiempo, este tiempo? ¿Qué ha provocado en nuestra vida este encierro, este retiro, este confinamiento? ¿Qué es lo que ha cambiado en mí? ¿Cómo es mi perspectiva ahora de las cosas de este tiempo, pero también de lo que Dios me ha hablado a mí en lo personal? Pablo, en este tiempo de prisiones, hermano, va a hacer alarde de la escritura, no va a perder el tiempo. Y él va a escribir cartas tan importantes, y ahorita déjame porque no quiero mencionar a lo mejor una que no sea, pero fíjate, él escribe, entre otras, escribe Filipenses, escribe Efesios, escribe Colosenses, escribe Filemón en este tiempo de cárcel y también escribe la segunda carta a Timoteo. Y ahora quiero que nosotros vayamos para allá, hermano, porque estas tres partes que yo puedo ver en este mensaje de Hechos 23, que es un hermoso libro, un libro que de verdad, bueno, toda la escritura que es inspirada por el Señor nos trae a nosotros una enseñanza fresca, una enseñanza actual. Y yo te decía, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues nosotros tenemos también que preparar ese fuego que Dios ha puesto entre nosotros y que también hay una comisión para nosotros y que no podemos dejarla de lado. No podemos estar o seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que redimir los tiempos, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos y pues también tenemos que vivir con la convicción de que el Señor está con nosotros y que si verdaderamente nosotros tenemos los motivos correctos para predicar la palabra, entonces el respaldo de parte del Señor está con nosotros. ¿Y qué estrategia vamos a utilizar? ¿De qué manera Dios se va a manifestar a mi vida, a tu vida, a nuestra vida? Bueno, pues te había comentado que para cerrar este precioso mensaje con este pasaje que leímos, vamos a irnos a segunda carta de Timoteo, porque finalmente esta carta que fue inspirada en este tiempo, esta carta que se la envía a su hijo amado, ¿verdad? Entonces, fíjate nada más lo que le dice. Vamos a ir un poquito antes al 2, a segunda de Timoteo. Bueno, primero vamos a leer el 1:7. El 1:7 dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, son poderosos recursos con los que Dios nos ha dotado. Y dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Se lo está diciendo Pablo a Timoteo
que de alguna manera, por medio de la correspondencia o de la epístola, también estás sabiendo que la vida cristiana, la vida de compartir la palabra no es fácil. Pero en medio de toda esta situación hay propósitos eternos, hay propósitos mayores, hay una comisión que tenemos y hay una meta que cumplir, ¿verdad? Entonces, pues fíjate, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora sí nos vamos a 2 Timoteo 2:9 y fíjate qué hermoso, 2:8, fíjate, y esto te lo recuerdo y Dios me lo recordó a mí, dice, acuérdate de Jesucristo, acuérdate qué es lo que hizo el Señor por ti, de dónde te sacó, de qué te liberó, qué esperanza, qué perspectiva te ha dado. Por eso Pablo insiste a su hijo amado, acuérdate de Jesucristo, acuérdate, acuérdate. Y le dice, del linaje de David, fíjate, no cualquiera un rey, resucitado de los muertos, la fe, la esperanza que él tenía en que estamos de paso en esta vida, pero que si nosotros creemos en él, viviremos. Y dice que aún estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia del Señor es que nosotros ahora nuestro espíritu está vivificado, ahora tenemos la comunión con el Padre, ahora el Señor se ha acercado a nosotros, nos ha lavado, nos ha limpiado y ahora nosotros podemos presentarnos en cualquier momento delante de Él. Y también le dice que Él ha sufrido penalidades, versículo 9, hasta prisiones a modo de malhechor, que desde luego no lo era, ni tampoco el Señor lo fue, mas la palabra de Dios no está presa, hermano. Y esta es una palabra poderosísima, porque podemos estar en tribulación, podemos estar pasando por malos momentos, podemos estar pasando por situaciones en donde nuestra vida se está definiendo de una manera que jamás lo pensamos, que jamás lo imaginamos, pero hay una certeza que estamos con el verdadero, estamos caminando en caminos de justicia y de verdad por el amor que Dios tiene a su propio nombre, porque Él es el fiel y verdadero, hermano. Estamos caminando en ese camino y que aunque pasen cosas en nuestra vida, estamos del lado correcto, estamos con la persona correcta y sobre todo esta palabra poderosa es de que aunque pudiéramos estar prisioneros, la palabra de Dios, hermano, no es prisionera, es un recurso que tenemos a nuestro alcance, de nuestra mano, de nuestro corazón, de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es la que te vivifica, que es la que te levanta, que es la que te afirma en medio de toda tribulación. Fíjate, hermano, con lo que contamos, con la mera presencia del Señor Jesús en la palabra, pero también esa compañía inigualable del Espíritu Santo. Y hay una palabra final, y con eso cierro, hermano. Dice regresamos un capítulo atrás, nuevamente, en el versículo 6, me regreso al 6, 1:6, y con eso vamos a terminar. Y dice, por lo cual te aconsejo, fíjate, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Y hermano, un gran fuego es eso, tener esa capacidad, esa resolución, esa decisión, hermano, de poderte parar en las cosas de Dios, en toda área de tu vida y entonces declarar la palabra, porque unos de una manera, otros de otra, pero el fuego puede irse
extinguiendo, pero hoy recibe de parte del cielo, de parte de la palabra que es fiel y verdadera, que avives el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Este es el gran fuego de Dios que quiere que tú avives dentro de ti. ¿Para qué? Pues hay una comisión, hermano, que tenemos que hacer. Y así como dice que nosotros tenemos que compartir en Jerusalén, es a los de nuestra casa, hermano, que Dios nos dé la sabiduría, la palabra, el testimonio perfecto, correcto, ¿verdad? Porque somos cartas abiertas, hermano, pero que Dios nos permita poder ser esos promotores por vida de la palabra a nuestra Jerusalén, a nuestra familia. Pero también dice que vayamos más allá, vayamos a nuestros vecinos, vayamos a nuestros compañeros, vayamos a todos los cercanos nuestros a compartirles, pero abrir la boca, pero también con nuestros propios hechos, con nuestra propia vida. Pero también dice la escritura a Samaria. Y Samaria son los que no nos caen muy bien, los que no son los amigos, los que vienen siendo los que están distantes muchas veces de nuestro corazón y que no es tan fácil, ¿verdad?, poder convivir con ellos. Bueno, pues la escritura nos insta que también a ellos nosotros les tenemos que compartir la palabra. Pero no obstante, el Señor no se detiene ahí, sino que el Señor dice, y hasta lo último de la tierra. Finalmente, no sabemos, hermanos, a qué lugares el Señor nos puede llevar en ciertos momentos de nuestra vida. Ahorita estamos en una colonia, en un lugar, pero en un futuro, quizás a mediano plazo o un poquito a largo plazo, tú no sabes el Señor dónde te va a llevar. Pero aún donde el Señor te lleve, no olvides estas palabras que Pablo le dijo a su hijo amado, a Timoteo. No tengas temor, porque Dios no te ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, pero también un espíritu de dominio propio. Y hermano, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Pero también si tú no tienes una iglesia, si tú por alguna situación, a lo mejor casual, llegaste a escuchar este mensaje también es para ti. Todos pasamos por situaciones difíciles. Y fíjate, te voy a comentar nada más esto rapidito. El Señor vino a una misión, el Señor Jesús vino a una misión de buscar y encontrar lo que estaba perdido. Y nos habla de una moneda, nos habla de una oveja que estaba perdida, pero también nos habla de un hijo que se perdió, un hijo que decidió salir de la casa del Padre por voluntad y ahora emprender un camino nuevo, un camino diferente, un camino que a él le pareció atractivo. Pero, hermano, yo te voy a decir una cosa, ni la moneda, ni la oveja, ni tampoco el hijo volvieron por sí mismos, volvieron solos. Dios no se contradice. Si Dios, la presencia de Dios, usando los instrumentos, como usó en este pasaje al sobrino de Pablo para enterarse de los planes que tenían en contra de él, que usó a un tribuno, a una persona en autoridad, hermano, un gentil, a este Claudio Lucio, ¿verdad? Espérame, porque ya me estoy confundiendo. Este nombre se me complicó y por eso lo decía Claudio, pero Claudio Lisias, Claudio Lisias, Claudio Lisias. Así como usó a este hombre, fíjate, y todo lo que él tenía a su cargo, pues lo utilizó a favor, pues bueno, aún hasta el gobernador Félix, ¿verdad?
también el Señor lo usó, pues mira, Dios tiene instrumentos que a veces no te imaginas de qué manera van a llegar a tu vida, pero llegan. Y llegan porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Y si ese plan y ese propósito es dar contigo y que tú lo escuches, entonces tú vas a experimentar, si abres tu corazón y le das la oportunidad a Dios, entonces Él empezará a hablarte y a llevarte a un nivel más allá de lo que tú has creído y pensado hasta este momento. Yo espero que tú estés escuchando esta palabra y que puedas meditar en ella y que puedas oír la voz de Dios en medio de este medio que estamos utilizando y que tú puedas ver que Dios ha salido a tu encuentro, que Dios te está llamando, que Dios quiere tener una amistad contigo, porque finalmente de eso se trata esto, no de una religión, no de que vayas a un lugar, sino de que tú cada día, cada momento de tu vida, los días que Dios te permita vivir en esta tierra, tú tengas una comunión con Él, porque entonces el Señor Jesús habrá cumplido esa misión de haber encontrado al que se extravió y que Él lo atrajo con ese amor, con esa delicadeza como la que tuvo con Pablo a través de estos instrumentos, pues también Dios tiene un cuidado especial de ti. Y bueno, pues yo quiero dar gracias a Dios por este momento y que tú puedas reflexionar esta semana sobre este pasaje. Y bueno, esta es una historia que no termina, es una historia que continúa porque vas a ir viendo cómo se dieron los hechos para que aún Pablo pudiera ser enviado en un barco, digo yo, el mejor barco, ¿verdad? Un muy buen barco romano, llevado a Roma, llevado él como un prisionero en un área de primera clase, y va a haber todavía una historia que contar. Pero bueno, yo te animo a que tú sigas leyendo la Escritura, que le pidas al Espíritu Santo que sea tu maestro, que te permita entender la Escritura y con el gozo, hermano, y la expectativa que tú puedas tener, también será esa riqueza de la que el Señor te irá dotando para que cuando tú hables o tengas que hablar, el Espíritu de Dios traerá memoria, pasajes precisos para las personas precisas. Y bueno, vamos a orar y dar gracias. Señor, te agradecemos en esta hora porque nos has permitido tener nuevamente una reunión como familia de la fe. Gracias, Señor, también por los amigos y por aquellos que no conocemos, pero que ahora tú has permitido que escuchen este mensaje, porque yo sé que tú tienes un mensaje especial para ellos. Yo te ruego que en medio de todas sus tribulaciones, ellos puedan escuchar la voz tuya que les dice: ten ánimo, porque yo estoy contigo y yo te llevaré a los lugares a donde tienes que ir, porque esta es mi voluntad. Señor, que estas palabras puedan ser escuchadas tanto por tu iglesia como por aquellos que no te conocen todavía, pero que tú tienes planes y propósitos grandes y eternos para ellos. Te damos gracias por todos los medios que tú has usado, Señor, para que este mensaje pueda llegar, pero también gracias porque tú eres el dueño de todo, Señor, y tú haces y usas las cosas a tu parecer. Te agradecemos todo esto y rogamos, Padre, tu bendición para este inicio de semana, que sea un inicio de semana poderoso en ti y expectante en ti, Señor, porque tú, Señor, eres la fuente de todo bien. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad otorgada en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, pues bueno,
Nos vemos hasta la próxima y espero que haya sido bendecido en este día con esta palabra. Recibe un abrazo cariñoso y el deseo de poder volvernos a reunir muy pronto. Hasta pronto, hermanos. Dios te bendiga.